Voy a dejar de compartir para que veamos las cámaras ahí, para que saludemos. Buenas tardes a todos, ahí saludan los profes. Eh, Ay, alguien se conectó. Anaís. Llegó la Anaís. Les quiero confesar algo. A veces yo hablo y estoy con el micrófono apagado y después tengo que poner la misma cara, como actuar la reacción que tuve hace 2 segundos porque no se escuchó lo que dije. Ya, así que tomen en cuenta que eso es importante. Quedó grabado, por si acaso. Ya, estamos con el diagrama de cajón. Ya habíamos visto que cómo se calculaban los cuartiles, los deciles, em, los percentiles. A la final, en los datos cambiaba solamente el tipo de, como en el lugar de posición, cambiaba el numerito del denominador por el valor correspondiente a cada uno, ¿cierto? Si era percentil, era por 100, si era cuartil, era partido en 4, y así sucesivamente. Ahora estamos con el diagrama de cajón. ¿Qué es el diagrama de cajón? El diagrama de cajón y bigotes es una representación que permite visualizar las características de una población, sus valores, es decir, su máximo valor y su mínimo valor, y de las medidas de posición, que serían los cuartiles, ¿cierto? El primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Acá, como pueden ver, tenemos un ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos los valores y tenemos el valor máximo, que en este caso sería 13, y el valor mínimo, que sería 2. Entonces, acá estamos calculando la muestra, ¿cierto? Tenemos un ejemplo. A ver, no veo. Para crear el diagrama de cajón, a partir de una tabla, ¿cierto? Tenemos esta tabla que ya sabemos que es una frecuencia absoluta, sabemos que es una frecuencia acumulada, y este es el dato. En este caso tenemos un dato, el cual, ¿qué tipo de variable es? ¿Si alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué tipo de variable es este? Dependiente cuantitativa, ¿o no? Variable cualitativa, sí. Eso. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Nosotros sabemos cuánto equivalen los cuartiles, ¿cierto? Tenemos un 100%, el cual lo vamos a partir en 4. ¿Qué nos estaría dando? Cada parte tiene 25%. Entonces sabemos que el primer quintil estaría en el 25%. El segundo no quintil, cuartil, eh, estaría en el 50% y el tercero en el 75%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En este caso tenemos una tabla y tenemos que fijarnos en la frecuencia acumulada, que a la final la frecuencia acumulada en el último tramo siempre nos va a dar como el total de datos, ¿cierto? En este caso, el primer cuartil se va a encontrar en el 25%. Entonces, para poder encontrar dónde está el 25%, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 0,25, que eso equivale a 25%, lo multiplicamos por la cantidad de datos, que en este caso es 35. ¿Y qué nos están diciendo? Que en el 8,75 encontraremos el primer cuartil, ¿ya? Nos vamos a la columna donde la frecuencia acumulada sea mayor o igual a ese valor, lo que corresponde al primer dato, ¿cierto? 10 es mayor o igual a 8,75. En este caso es mayor. Nos indica que el primer cuartil se encuentra en la primera fila, o sea, en la primera columna.
acá, vamos al segundo cuartil. ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. 0,5 lo multiplicamos por la cantidad de datos que de la frecuencia acumulada, en este caso 35, nos da 17,5. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar acá. Ya, donde la frecuencia acumulada es mayor o igual al resultado, a la posición. Ay, se fue 4. ¿Estaba aceptando a alguien? No sé si se aceptó. Ya. Lo acepté, profe. Esta es la posición. Entonces, ¿dónde se va a encontrar el primer cuartil? O sea, el segundo cuartil en el 24, ¿cierto? Porque es mayor a 17,5. Significa que acá, vamos a escribirlo. Y lo mismo con el tercero, ya 0,75, porque eso corresponde al tercer cuartil, por la cantidad de datos, nos da 26,25. Entonces, ¿dónde estaría? Acá sería el segundo, no sé por qué escribí 3. Y acá, porque es 26,25, acá la frecuencia acumulada es 31, ¿cierto? Acá todavía no llega, acá nos pasamos, entonces acá estaría el tercer cuartil. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos que el primer cuartil se encontrará con los datos de la cantidad, acá tenemos un ejemplo X, ¿cierto? Acá nos da una cantidad de veces por semana, no sé, ¿cuánto estudio? Estudio, y acá son horas. Ah, no, no, acá vamos a poner horas, mejor. ¿Cuánto? A ver, no sé, acá un ejemplo. ¿Cuántas horas tú estudias? No sé, al día. Entonces acá ponemos, o sí, acá ponemos al día. Y ahí estaríamos para entender el ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántas horas? Entonces, 10 personas estudian 1 hora al día. 4 personas estudian 2 horas al día. Entonces acá eh, tenemos el diagrama de cajón, ¿cierto? Tenemos la recta con los datos. Tenemos el mínimo y en este caso el máximo es 5. Entonces, el primer cuartil se encontraría entre el 1 y el 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Hasta acá. El segundo cuartil se encontraría solo en el tramo de 3 a 4. Y el tercer cuartil, en este caso, sería el bigote. Va a ser el tercer cuartil. Y esto es lo que se hace. ¿Alguien entendió cómo calcular los cuartiles? Bueno, eso lo habíamos visto antes, pero antes lo Alguien habíamos no visto con entendió. datos. ¿Qué cosa? ¿Alguien no entendió? Sí. Porque nunca responden. Entonces, si preguntamos a alguien entendió, nadie va a responder no. Sí, mejor que... Ya, ¿qué no comprendió Anaís? Me enredo en eso de la fórmula, o sea, cómo usarla. Ya. Todo lo que acaba de hablar. Llegó tarde. Mm.
todos sabemos cuánto equivale un cuartil, ¿cierto? Lo habíamos hablado. A ver, vamos a aplicar. Tenemos un 100%, ¿cierto? Y este 100% estamos hablando de cuartiles. Significa un 100% lo vamos a dividir en 4. En este caso acá, lo dividimos en 2, 3, 4. Y todo va a ser en 4 partes iguales, la cual cada parte va a valer 25%. Ahí estamos todos claros, ¿cierto? Ah, y el profe se va a explicar. A ver si pueden que no me hayan entendido. Disculpen. Ya, jóvenes. Recuérdenme lo que era la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Porque sin eso no vamos a entender el diagrama de cajón. Amaro Ripetti siempre se la sabía. ¿Sí? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un experimento. La O alguna frecuencia absoluta va a ser finalmente la recolección de datos, la cantidad de veces de. Y la frecuencia acumulada, es la suma de la frecuencia absoluta. exacto, es la suma de la frecuencia absoluta. Y finalmente el último número que tengamos, por ejemplo, acá, a ver, ¿cómo rayar aquí? ¿Cómo ponía el puntero, profe? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa, profe? No, ¿cómo obtenía el puntero? Ah, acá está, opciones de vista. Anotar, ahí está. Ya, ¿se me ve la flecha? No, no. ¿No veo la flecha? Ya, y si dibujo, ¿ven la raya? Ahora lo voy a hacer con color rojo para que se vea. ¿Se ve el círculo? Sí, pero Ya, quiere como súper. rayar y que se vaya, así como que se borre, porque ¿Cómo hizo eso? bolígrafo evanescente. Bolígrafo evanescente. Ah, no, yo no tengo tanta tecnología, me dice solo dibujar. En dibujar, no le sale estampar tampoco. Estampar, sí, Está al pero el lado. evanescente. Y creo que está el bolígrafo. Ahí. O sea, Es como que está el dice puntero. dibujar, estampar y flecha. No sabe nada más. Ya gráfico. Ya. Entonces, para sacar el Q1, ¿cierto? Que va a ser el 25%, nos vamos a ir a la frecuencia absoluta, ¿cierto? El 35 y lo vamos a multiplicar por 0,25, que es lo mismo que multiplicarlo finalmente por un cuarto. Y nos da 8,75. ¿Ya? Dice, nos vamos a la columna donde la frecuencia acumulada sea mayor o igual a este valor, lo que corresponde al 10, que sería esta frecuencia acumulada, indicándonos que el Q1 va a ser 1. La primera rayita de nuestro cajón va a ser el Q1, siempre. Q1. ¿Ya? Que significa que sería el primer cuartil. Ahora, ya, ¿se entendió el Q1? Que es el 1/4 o multiplicarlo por 0,25. Jóvenes, tomamos la frecuencia acumulada
y la multiplicamos por un cuarto o por 0,25. Y ese va a ser nuestro Q1 en el gráfico de bigote o en el diagrama de cajón. Vamos a ir al Q2, que va a ser el 50%. ¿Cuál va a ser nuestro 50%? ¿Qué significa? ¿Cómo nosotros podríamos decir el dato que está en el 50%? ¿Qué se puede concluir? Que algo esté en el 50% de un total. ¿Qué es la mitad? Va a ser la mitad, ¿cierto? Y ese siempre va a estar representado por esta línea, la que está a la mitad de nuestro diagrama de cajón. El Q2 siempre va a estar graficado en esa rayita, independiente en qué parte del cajón esté. ¿Y cómo obtenemos el Q2? Lo multiplicamos por 0,5, que es lo mismo que multiplicarlo por un medio, que va a ser el 50%. ¿El 50% de qué? De 35. ¿Cuánto es el 50% de 35? 17,5. 17,5. ¿Qué hacemos? Lo mismo, nos vamos a la tablita de frecuencia acumulada. A ver, ¿dónde está contenido el 17,5? ¿Alcanza a caber acá? No, entonces va a estar en esta frecuencia acumulada, o sea que nuestro Q2 va a ser 3. Va a ser nuestra segunda rayita en el gráfico, en el diagrama de cajón. Y vamos a hacer lo mismo con el 75%. Multiplicamos por, o sea, sacamos el 75% de 35, que es multiplicar por 0,75, y nos da 26,25. Acá no cabe, acá sí. ¿Me paso? No. Entonces, ¿en qué frecuencia acumulada está? En la de 4 veces por semana. O sea que nuestra última rayita de nuestro cajón va a estar acá, en 4, en el número 4. Y ese va a ser nuestro Q3. ¿Ya? Estos son cuartiles, ya el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Por qué cuartiles? Porque estamos separando en 4, 25%, 50% y 75%. Bueno, el otro, el 100. ¿Y qué representa esta línea? Esta línea va a llegar al valor máximo. Valor, disculpen, no estoy con la tablet. Valor máximo. ¿Y cuál va a ser nuestro valor máximo? La última cantidad de veces por semana que tengamos, que va a ser 5. Si acá hubiese habido un 0, hubiésemos tenido otra rayita hasta acá, porque esto también representa hacia el otro lado el valor mínimo. ¿Se entendió el diagrama de cajón? Amaro entendió. Cristian, ¿entendió? Yo ¿Sí? tengo ¿Fran? una consulta para los alumnos. Este, este diagrama y esta tabla nos está hablando acerca de el consumo de comida chatarra de una persona a la semana. Entonces, con esto del cuartiles, ¿qué pueden concluir ustedes? Lo habíamos visto las clases pasadas, como qué concluir con los percentiles, los cuartiles y estas unidades. No, viendo las tablas, ¿no? ¿A nadie se le ocurre? O sea, ¿a nadie se imagina que puede concluir? Mm.
Ah, están hablando por el chat. A ver, Sí, fui yo, me equivoqué, profe, la respondí a usted sin querer. A ver, a ver. Amaro, ¿qué me está Ujú. diciendo este gráfico? Fíjese, voy a agarrar todo. Si yo le estoy diciendo que el 25%, a ver, acá está Q1, Q2, Q3. ¿Qué significa eso? En palabras. Acuérdense que Q1 era el 25%, Q2 el 50% y Q3 el 75%. ¿Qué les La da a gente está consumiendo. ¿Qué cosa? No, espere, pues. No, que le iba a preguntar, ¿qué les da a entender a ustedes qué información les aporta el Q2, por ejemplo, para poder entender esta tabla, este ejercicio? ¿Qué es la mitad de algo? Ya, pero Exacto. específicamente en esta, sí, está súper, pero como convertirlo en palabras, así como, ¿qué les da a entender? Claro, ¿Qué miren, información les miren el aporta? título. Sí, miren Consume el comida título chatarra. y miren los cuartiles. ¿Les doy una ¿Qué le pista? falta? No, la frente está ¿Las levantando la veces A mano. que se consume comida chatarra en la semana? Claro, pero, por ejemplo, el Q2. Ujú. El Q2 es la mediana, exacto. Pero ya, se los voy a decir una vez para que lo aprendan y no se les olvide nunca. Miren, el Q1 es el 25%. Dice, miren dónde está el Q1. El 25% de las personas van a consumir una vez comida chatarra por semana. El 50% de las personas consume 3 veces comida chatarra a la semana. Y el 75%, 4 veces comida chatarra a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más a la derecha esté Q2 o la mediana, más tendencia hacia números más grandes va a tener nuestro gráfico. Porque si estuviera acá el Q2, la gente consumiría, uno diría, la gente está consumiendo poca comida chatarra. Pero como el Q2, o sea, el 50% está más cercano al máximo que al mínimo, quiere decir que están consumiendo mucha comida chatarra a la semana. ¿Entiende? Entonces, el 75% de las personas que encuestaron para esta tabla, a lo más come 4 veces a la semana comida chatarra. Eso es lo que queremos llegar con esta información, chicos. ¿Se entendió? O sea, ¿alguien no entendió? Como dice el profe. Que Q1 se consume de 1 a 3 veces por semana. Ya. A ver, ya. Ahora pasemos a las reglas de probabilidades. Voy a sacar el chat, así que avisen cuando estén hablando. Ya, regla de la adición. Esta regla expresa la probabilidad de que ocurran 2 o más sucesos a la vez. Tenemos la probabilidad de la unión entre el suceso A y el suceso B. Puede presentarse de dos formas, para conjuntos de intersección y para conjuntos mutuamente excluyentes. Para conjunto de intersección, ¿cómo se calcula? Esto se debe a que sumamos la probabilidad de un suceso A más la probabilidad de un suceso B. Pero como ya habíamos sumado la intersección, entonces la restamos. En este caso, tenemos la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B,
lo sumamos y restamos la intersección de esto. Esto es lo que quiere decir esta U de unión. Para conjuntos con mutuamente excluyentes, en este caso no hay ningún problema en sumar las probabilidades. Ahí vamos a explicar bien lo que es un conjunto de intersección y un conjunto de mutuamente excluyentes. Se lanza un dado. Usted gana 3.000 pesos si el resultado es par o divisible por 3. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Lo primero que hacemos es definir los sucesos. ¿Cuál va a ser el suceso A? Va a ser un resultado par. En este caso, el dado, sabemos cuáles son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Lo voy a escribir. Ya, entonces, tampoco tengo... Ya, entonces estos serían los números pares, par, par y par. Y necesitamos saber si el resultado es par o divisible por 3. Entonces, impar, impar. ¿Y cuáles son los divisibles por 6? Por 3. El 6, ¿cierto? El único par divisible por 3. Entonces vamos acá, divisible por 3. Entonces tenemos y el 3 también es divisible por el mismo 3, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos probabilidades, ¿cierto? Que me salga un número par y que me salga divisible por 3. Luego vamos a sumar las probabilidades, pero esta resta la intersección, ya que el número 6 se repite, por lo que, ¿qué tenemos que hacer? Acá con esto vamos a sacar el que se repite. En este caso se va a sacar 6 porque 6 es un número par y también es divisible por 3. ¿Pero por qué se saca? Porque si sumamos las probabilidades va a aumentar este hecho y no porque tenga... y por eso lo debemos sacar. ¿Cómo lo hacemos acá? Entonces, para poder sacar la por intersección, vamos a... acá estamos sumando las probabilidades, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que pase el suceso A? Son 3 probabilidades, 1, 2, 3, partido en el total de datos. En este caso, el dado tiene 6 números, ¿cierto? Los vamos a sumar por el suceso B. En este caso, ¿cuál es la probabilidad que me salga un número divisible por 3? 2 veces, ¿cierto? El 3 y el 6. Partido en la cantidad de datos, en este caso 6. Menos la intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección entre estos datos? El 6. El 6 es el único que se repite en este caso. Entonces le vamos a restar la intersección. Nosotros ya sabemos lo de fracciones, ¿cierto? Si tienen mismo denominador, lo podemos mantener. Y sumamos y restamos de acuerdo al orden de los numeradores. 3 más 2 menos 1 me da 5 menos 1, 4. 4 partido en 6. Y esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Si lo partimos en 2, me va a dar 2 veces sobre 3. Entonces, la probabilidad de ganar, en este caso, de que me salga un número par y divisible por 3, es altísima, ¿cierto? Es una probabilidad de 2 sobre 3. ¿Alguien no entendió? Voy a ver sus caras ahora, que no podía ver sus caras. Yo creo que ya a todos les pasaron como las probabilidades, ¿cierto?
que es arriba en el numerador, va a ir la probabilidad, ¿cierto? De que ocurra el suceso partido en el total de datos que nosotros tenemos. ¿Alguien no entendió? A ver, Ya, Martina Sánchez está para el otro lado, dijo que sí. No los puedo ver a todos. A ver, Nicola Antesana. ¿Por qué acá lo restamos por 1 partido en 6? ¿Cómo? Acá en esta fórmula, ¿ya? De sacar Sí. por la intersección. ¿Por qué lo restamos acá en esta fórmula por 1 partido en 6? Porque le sigue el orden de igual. O sea, ay, no sé cómo explicarme. A ver. No sabía explicar. Pero sí entiendo por qué. A ver, ¿alguien más la quiere ayudar? ¿De por qué se está restando un sexto? Tabitha Rosales, a ver si nos ayuda. Porque solo el 6 se repite. Ya, porque es un solo dato, ¿cierto? Sobre 6. Y acá tenemos el segundo caso, que es la probabilidad condicional. La probabilidad de obtener un suceso dado que ya ocurrió otro. Es decir, si tenemos el suceso A y B que pertenecen a un mismo espacio muestral. Puntito acá. Alguien que me defina qué es la población y la muestra. A ver, profesor, alguien para que defina esos dos datos. La Shirley. La Chile, no la veo. Profe. Ya. ¿Ah, qué cosa? ¿Qué dijo? No le escuché la pregunta. ¿Qué es la población y la muestra? Son definiciones que lo habíamos dicho. Profe, yo no entré a las otras clases. Profe, ¿puedo decirle yo? Ya. Espéreme, Gabriela. Eh, Tiene que ver las clases de Chile, si es que falta un día. Ya, Gabriela. la población puede ser un curso completo y la muestra solo un estudiante, solo un alumno. Sí. La población, gracias, Gabriela, es el total de todos los datos, ¿cierto? Como dice Gabriela, puede hacer un curso. Puede ser una ciudad entera, ¿cierto? Los habitantes de una ciudad entera. Y la muestra, como dice acá María Jesús, es una parte de, o como dijo Gabriela, en este caso dio el ejemplo, de un curso es un alumno, es una muestra. ¿Ya? Entonces, para calcular esta probabilidad es necesario conocer tanto la probabilidad de uno de los sucesos como la probabilidad de la intersección de ambos. En este caso ya vimos cuál podría ser la probabilidad de intersección del anterior, ¿cierto? Para que me salga un número par y divisible por 3, el 6 se repite, ¿cierto? 6 cumple con esas dos condiciones, por eso el 6 es la intersección. Entonces, como la probabilidad de la intersección de ambos, o la probabilidad cuando ocurran dos sucesos a la vez, vamos a dividir el suceso A partido en el suceso B. Se lee la probabilidad de que B, de que habiendo ocurrido B, ocurra A. O la probabilidad de que de A habiendo ocurrido B. ¿Ya? El número del numerador. Acá tenemos una división, ¿cierto? A sobre B.
¿Qué quiere decir? La primera se lee la probabilidad de que habiendo ocurrido B ocurra A. Y en este caso es la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Ya esto es lo que quiere decir. Y esta es la fórmula. Ya esta es la unión. Tenemos un ejemplo. En un aula con 30 alumnos, siendo el 50% de los alumnos que tienen 14 años y el otro 50% tiene 15. Se sabe que 2 integrantes del salón tienen 14 años y usan un destacador en sus libros. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del salón use el resaltador si tiene 14 años? Acá, a ver, Cristian, ¿qué variables tenemos en este ejemplo? Tiene el micrófono apagado, por si estaba hablando. Cuantitativa y cualitativa, ¿o no? Ya, ¿cuál sería cada cual? Cada una. Cuantitativa serían 30 alumnos, 14 años, 15 años. 30 Lo alumnos es una variable. ¿O es una población? no cacho. Tenemos en un aula con 30 alumnos. Nuestra población sería 30 alumnos. Pero estaba bien con lo de las variables, ¿cierto? En Ya. este caso, la variable cualitativa, ¿cuál sería? ¿Los porcentajes o no? No. ¿Alguien sabe cuál es la variable cualitativa? Que usen Que un destacador. estudiante. Eso. Que use destacador. ¿Y cuál sería la cuantitativa? La Anaís dijo población, a los 30 alumnos. Sí. ¿Y cuál sería la cualidad, o sea, la variable cuantitativa? No, nadie. La edad, pues chicos. Acá tenemos dos variables, ¿cierto? Ahí dice Amaro, 14 años, sí. Esas son las dos variables. Las cuantitativas, que sería la edad, porque están hablando de 14 y 15 años. Y las cualitativas, en que estos usen o no usen un destacador. Recuerden que las cualitativas son aquellas que nosotros no podemos cuantificar. Y las cuantitativas son las que sí, ¿cierto? Son los números, los datos. Y las cuales nosotros podemos también darle jerarquía. Ya, entonces con esa pregunta. Sabemos que la probabilidad de que el estudiante tenga 14 años es 50%. Y entonces se divide en total. Entonces hay 15 alumnos, los cuales tienen 14 años, y otros 15 alumnos, los cuales tienen 15. Disculpa. Ya, asimismo, la probabilidad de que un estudiante tenga 14 años y use destacadores, ¿cuál va a ser? Sabemos que 12 estudiantes o integrantes de este curso tienen 14 años y usan destacador en sus libros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De los 2 estudiantes que cumplen con estas
con estas dos condiciones, lo vamos a partir los dos estudiantes partido en el total de datos por la población. En este caso, ¿cuál es nuestra población? 30 alumnos. Y eso nos está diciendo que es un 40% el cual nosotros podemos encontrar un estudiante de 14 años el cual use resaltador. Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante use destacador, use destacador, si tiene 14 años, se calcularía de la siguiente forma. Tenemos ya de que ocurra el suceso, de haber ocurrido el suceso B, ocurra el suceso A, va a ser igual a la intersección de ambos datos, en este caso sabemos que el 40%, partido en el suceso B. Ya en este caso, ¿cuál sería nuestro suceso B? ¿Cuál sería el suceso B? Eh, 18, ¿no? Que tengan 14 años. Estamos acá con 14 y 15 años acá, pero no se entiende, ¿ya? Acá la edad. Entonces acá dice, la probabilidad de que el estudiante tenga 14 años es el 50%. Entonces, lo partimos. ¿Y qué nos va a dar? 0,4 partido en 0,5. ¿Y eso cuánto es? Acá no sé por qué dice 0,8. Ahí. A ver, voy a ver bien. Sí, ahí está. 0,4 partido en 0,5 es igual a 0,8. Entonces nos está diciendo que el 80% de los estudiantes va a tener de que un estudiante use un destacador, si tiene 14 años, va a ser un 80%. ¿Alguien no entendió? No puedo ver sus caras. No, ahí los puedo ver. Francisca Monsalve sacó la cámara. Creo que algunos están un poco confundidos con las definiciones. Ya. Ya, para 30 alumnos es nuestra población, ¿cierto? Entonces acá, población. Tenemos dos variables, ¿cierto? La variable cuantitativa, que sería las edades, y una variable cualitativa, ¿cierto? El uso de destacador. Acá, ¿cuál es la probabilidad
de que un estudiante del salón use resaltador si tiene 14 años? Sabemos que la probabilidad de que el estudiante tenga 14 años va a ser el 50%. Ya en este caso va a ser nuestra probabilidad B. Asimismo, la probabilidad de que un estudiante tenga 14 años y use destacadores, ya acá se nos entrega. Además, se sabe que el 12 estudiantes del salón tienen 14 años y usan destacador. Entonces, nosotros necesitamos saber. Esperen, ¿cómo está? Ahí, el profesor me está diciendo que lo puede explicar mejor. A ver si. Ya. Dele, profe. Una manera, otra forma de explicarlo, porque a lo mejor algunos entendemos con otro. No me acuerdo cómo se dice cuando uno explica lo mismo, pero con otras palabras. Ese término quería decir, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Entonces, tenemos que en un curso hay 30 estudiantes. ¿Cierto? De esos 30, el 50%, la mitad, o sea, 15, tienen 14 años, y los otros 15 tienen 15 años. Esto sería un curso de primero medio. Aprox, ¿no? Creo. Aprox, sí. Dice, además, se sabe que 12 integrantes del salón tienen 14 años y usan destacadores en sus libros. O sea, que de estos 15 estudiantes van a haber 12 que van a usar destacadores en sus libros. O sea, de estos 30 estudiantes. ¿Por qué estos 30? Porque nos dicen que el 50% tiene los 14 años, pero además nos agregan una condición, que es destacador en los libros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante del salón use resaltador si es que tiene 14 años? ¿Qué hace esto? Miren, nos achica la población. Tenemos que la probabilidad de que el estudiante tenga 14 años es del 50%. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que un estudiante tenga 14 años y use destacadores va a ser de 2 en 30. ¿Por qué de 2 en 30? Porque ya nos dicen acá que son 12 los estudiantes que además de tener 14 años usan destacador. Entonces, la probabilidad de que un estudiante use destacador si es que tiene 14 años se calcularía de la siguiente forma. Este 0,5 va a representar el 50%. ¿Y de dónde salió este 50%? ¿Alguien me puede decir? ¿Y por qué usamos el 50% y no el 100%? Es porque dice de los 14 años y el 50% hay una edad que cumple con los 14 años. Exacto, solo el 50% cumple con esta condición que nos pone el problema. ¿Ya? El 50% de 30. ¿Y por qué usamos un 0,4? Que sería el 40%. ¿Por qué hay un 40% acá? Por los 12 niños que utilizan destacador. Por los 12 niños que utilizan destacador. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo cuál es la probabilidad de que tenga 14 años el estudiante que usa destacador. Y esa probabilidad es del 80%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo finalmente los estudiantes. El PB, la probabilidad de que tenga 14 años, que es el 50%, y la probabilidad de que el estudiante use el destacador. Ya sea una cuestión súper sencilla. ¿Se entendió el cálculo? Es cosa de ordenarse y diferenciar como las variables.
Y eso, chicos. Lo vamos a dejar hasta acá la clase. Ya nos estaríamos viendo el viernes terminando esta parte. No se vayan, voy a pasar la lista. Entonces, en teoría, se podría usar la tabla de 3. María, no sé si se podría usar la tabla de 3. Es que lo que quiere decir que el 80% de los 50, del 50% de los 14 de los 15 alumnos que hay, con 14 años, la probabilidad de que haya un alumno el cual use destacador es un 80%. ¿Ya? Ahí tú acotaste como el 100% los 15 alumnos nomás que tienen 14 años. Y eso. Eso, ya, no se vayan, voy a pasar la lista. Así que despídanse. Chaito. Chirly a estudiar la clase pasada. Ya. Voy a cortar la grabación.